Qué bueno verles en esta noche. Donde quiera en el mundo que ustedes estén, es un placer verles en esta noche y oramos por las ricas bendiciones del Señor sobre ustedes junto a Mike Mosterol, John Rosenstern, Dave Smith, Donia a mi derecha, Gabriel, Lauren, Josh y el Dr. Watts. Y estamos alegres, como hemos dicho, de tenerles con nosotros el día de hoy. Y damos gloria a Dios por su bondad, su gracia. Y empezamos el día de ayer en el álbum con mi primo Jerry Lee y él está sintiéndose mejor. Como saben, él sufrió un derrame cerebral varios años atrás y esa situación realmente afecta y causa problemas, ¿no? Pero él pudo cantar y gracias a Dios por eso. Así que yo quiero que ustedes, por favor, sigan orando por él. Él está viviendo para el Señor ahora. Sí. Él vive para Dios. Y damos gracias a Dios por eso más de lo que podemos expresar. Y otra cosa que quería mencionar, pero se me olvidé. Sus compañeros están aquí, si quiere presentarlos a ellos. Bueno, acá a nuestra derecha está su guitarrista Kenny Loveless. Por favor, salude Kenny, si puede ponerse de pie. Él ha estado con él con 54 años y tenemos a Eric Williams, su manager, y también Jacob Tolliver, su pianista. Y Jacob toca tal como él. Bueno, esos hombres pueden tocar música. Así Realmente es. pueden tocar. Hay personas que tocan un poco, pero estos tocan de verdad. Obviamente los nuestros son mejor. Son mejores. No tengo parcialidad acá. No puedo ser parcial. No, bueno, qué bueno que nos acompañen esta noche. Sigan orando por Jerry Lee. Me siento muy orgulloso de él. Gracias a Dios que él le ha dicho sí al Señor Jesucristo. Y el Señor parece que hace cosas en ocasiones en abundancia. Mi otro primo, Mickey, me llamó días atrás y me dijo, he arreglado mi vida con el Señor, Jimmy. Alabado Dios. Y ambos estos hombres, Jerry Lee, su mamá y la mamá de Mickey Gill, eran gente de Dios. Amaban al Señor con todo su corazón y obviamente ellos han estado con sus hijos, ¿no? Pero ellos querían venir a Cristo y aunque ambos ahora están en la gloria, esos padres, yo creo que lo han visto. Yo creo que han visto lo que el Señor ha hecho en estos corazones. Ustedes a través de la televisión y en todo el mundo, donde quiera que estén, estamos alegres que estén con nosotros, quiero que lo sepan. Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Vamos a iniciar en el versículo 6 en el capítulo 17. Pero antes de leer quiero mencionar lo siguiente. Se dice que el capítulo 17 de Apocalipsis es el capítulo más difícil en la Biblia de entender. Y yo estoy de acuerdo con eso, es muy difícil entenderlo. Mientras el Espíritu Santo escogió poner su palabra como lo hizo, a veces es un poco confuso. Nosotros nos preguntamos por qué Él hace eso. Yo creo, como lo ha hecho entre otras razones, para causar que nosotros profundicemos, para ver lo que está sucediendo debajo de la superficie. Y es la razón por la cual enseñó en parábolas cuando caminó por esta tierra. Y esas parábolas no eran fáciles de entender, pero aquellos que no eran sinceros lo ponían a un lado y le olvidaron. Aquellos que realmente amaban a Dios y querían saber lo que se estaba diciendo y haciendo, profundizaron, si lo digo de esa manera, para darse cuenta lo que estaba debajo de ello, ¿no? Y yo creo que el libro de Apocalipsis probablemente hace precisamente lo mismo, ¿no? Donnie, vamos a empezar en el versículo 6, en el capítulo 17 de ese gran libro de Apocalipsis. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos.
Se refiere a estos imperios y sus falsas religiones que persiguieron a Israel durante el Antiguo Testamento, realmente hasta la época de Cristo. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Señala los millones en la edad de la Iglesia quienes dieron sus vidas por la causa de Cristo. El Imperio Romano comenzó estas persecuciones de cristianos y después lo siguieron la Iglesia Y Católica. cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Francis y yo estuvimos en Toledo, España, ya hace un tiempo atrás. Y allí era el corazón de la persecución, donde miles fueron ejecutados y torturados hasta la muerte porque no daban alianza al Papa. Y yo vi los instrumentos de tortura. Y usted se puede imaginar, pues, el dolor tan terrible, el sufrimiento que sucedió en lo que tiene que ver con estas cosas. Estuve en una ciudad en El Salvador y vi también lo mismo. Allí tenían una habitación dedicada a donde estos instrumentos de tortura estaban y donde la gente era torturada hasta la muerte, no 8 o 10, sino cientos y no hasta miles. Entregaron sus vidas a la causa de Cristo para no abandonar el Evangelio, permanecieron en la fe. Y me pregunto cuántos de nosotros, si enfrentáramos algo de esa naturaleza, permaneceríamos en nuestra fe. ¿Me entiende? ¿Lo haríamos? Tenemos que pensar en eso, porque esa es la consagración que el Señor demanda. Y Satanás es el autor de todas estas cosas que mencionamos, los millones que han entregado sus vidas por la causa de Cristo a lo largo de los tiempos. Satanás es un ángel caído, pero él es un ángel. Y la Biblia nos dice que él era el ángel más sabio jamás creado por Dios. En el libro de Ezequiel nos dice esto. Y el más sabio, el ángel más sabio jamás creado, y eso es decir algo. Además, él también era el ángel más bello jamás creado. Y no hay tal cosa como un ángel mujer, todos son varones. No hay tal cosa como un ángel bebé tampoco. Todos fueron creados cuando fueron creados completamente maduros. Y lo reitero una vez más, no hay tal cosa como un ángel bebé, no existen. En alguna parte de la eternidad pasada, Lucifer llevó a cabo una rebelión en contra de Dios. Ahora, la razón por la cual llevó a cabo esa rebelión es por lo que acabamos de decir. Su sabiduría y su belleza, si lo decimos de esta manera, ¿no? En comparación con un ángel varón, ¿no? Que solamente hay ángeles varones. Él se consideró a sí mismo ser más bello que Jesucristo. Y yo quiero que los hermanos pues participen y digan lo que quieren decir al respecto. Pero él se consideró más bello que aun Cristo y más sabio que Cristo. Y él se enceló del Señor Jesucristo. Y los eruditos creen que allí es cuando llevó a cabo o lo que condujo a su revolución en contra de Dios. Esta revolución fue tan poderosa que una tercera parte de los ángeles, y cuántos ángeles Dios creó no lo sabemos. Hay evidencia de que tal vez creó más de 1 trillón de ángeles. Consideremos eso, creo que es el capítulo 5 de Apocalipsis nos dice esto. Un número sorprendente, el que haya sido poderosos seres, y esto usted lo puede ver de aquel ángel que el Señor llevó al ejército asirio cuando habían hablado de la destrucción que iban a llevar a cabo sobre Jerusalén. Y el Señor envió un ángel, y en esa noche 185,000 soldados asirios no se despertaron la próxima mañana. Piensen lo que le acabo de decir. Solo un ángel hizo esto. Así que estamos hablando en seres poderosos acá, seres muy poderosos. El libro de Apocalipsis está lleno de ángeles.
ángeles enviados a Juan dándole información sobre lo que iba a suceder. Y nosotros tenemos este tremendo número de ángeles, una tercera parte que estuvo de acuerdo con Satanás. Y pensemos en esto, una tercera parte de los ángeles que fueron creados por Dios cuando Él los creó, no lo sabemos. Pero ellos estuvieron de acuerdo con Lucifer, con el enemigo, con aquel que traicionó a Dios. Y podemos hacer la pregunta, ¿por qué Dios, si Dios es todopoderoso, si Dios puede hacer cualquier cosa, no solamente es poderoso, Él es todopoderoso, todo maravilloso, queriendo decir que no hay nada que Él no puede hacer? No me refiero a que puede hacer muchas cosas, es que puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿por qué Él permitió que Satanás, sabiendo que Él es omnisciente, conoce todas las cosas, ¿por qué permite que Satanás haga lo que él hizo? Y podía decir la palabra y ya Satanás no iba a hacer más. Todo lo que tiene que hacer es, pero ¿por qué no hizo eso? ¿Tienen ustedes una idea sobre ese tema? Libre albedrío. Bueno, lo sé, sí, pero sí es libre albedrío, pero Dios no permite que el libre albedrío le detenga cuando Él quiere hacer algo. Creo que era parte de su plan. No lo entendemos el plan. Estás en lo cierto. Somos limitados, no podemos entender a aquel que es infinito. Pero por cualquier razón, tanto como fue parte de su plan, también permitir aún que Satanás tenga acceso al cielo. No entendemos eso. Pablo lo llamó un misterio. Pero Satanás pasa la misma cantidad de tiempo en el cielo que en el infierno o en la tierra. Ahora, la mayoría de la gente se vuelve loca si escucha eso. Les da un ataque y simplemente dicen, no, están locos, no es real. Pero el libro de Job nos dice otra cosa. Así es. Hermano Swagger, con el libre albedrío, un individuo tiene que tomar la decisión si es que van a amar a Dios y servirle. Y su creación más alta tenía la decisión o tenía que tomar esa decisión. Si uno tiene la habilidad de rechazar el amor de Dios, también tenemos la habilidad de aceptarlo. Y cuando todo este proceso termine, si es que entendemos las escrituras correctamente, las únicas criaturas que aún van a permanecer son personas que hayan escogido amarlo y permanecer con Él y estar con Él. Así que todo el plan entero, como dijo Donnie, con el libre albedrío y con la libertad, es un proceso de eliminación, eliminando a aquellos que no quieren voluntariamente amar a Dios y darle su corazón a Dios. Cuando vemos el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20, vamos a ver al resto de la gente que ha dicho, yo ya no quiero servirle a Dios. También los ángeles que fueron echados al lago de fuego. El nuevo cielo y la nueva tierra después va a ser algo existente sin rebelión, sin aquellos que se opongan a Dios y solamente aquellos que hayan escogido a Dios. No habría otra manera de poder llegar a esta conclusión, aparte de hacer exactamente lo que Él hizo. Exactamente. Así que la oportunidad de todos para ser salvos y aceptar, la oportunidad para los ángeles para someterse y ser lo que Dios había querido para ellos y no dejar su primer estado. Todo eso es una prueba, pero al final resulta en que las criaturas de Dios que Él ha creado lo escojan a Él y amarle a Él y trabajar y obrar para Él y estar en relación Yo con creo Él. que eso es correcto. De la misma manera como uno quiere que nuestros hijos nos quieran amar, no queremos obligarlos. Todo padre, Pero no lo puedes uno obligar. no puede obligarlos. Los teólogos reformados hicieron la pregunta, ¿puede Dios aún ser soberano y darle libre albedrío a Dios? Y yo creo que sí, en su soberanía darnos esa opción de decidir si vamos a aceptar o rechazar a Dios, y los ángeles aparentemente tienen ese libre albedrío también, como podemos ver con esta situación. Bueno, pero están diciendo que Dios no es soberano o Él no ve el libre albedrío. ¿Qué es lo que están diciendo? Sienten como que Dios no es soberano si el hombre tiene libre albedrío, pero yo creo que la evidencia bíblica muestra que vemos en la escritura ejemplos de Faraón y vemos a Pedro y vemos a gente que toma decisión, sea que ellos vayan a, si es que
ellos se alejan y regresan al Señor. Así que yo creo que Dios en su soberanía ha permitido, como su creación, tomar la decisión de aceptar o rechazarlo. Y yo creo que finalmente en su omnisciencia Él conoce la decisión que vamos a tomar, pero creo que nos da la libertad de tomar esa decisión. Yo creo que el libre albedrío es muy importante, extremadamente importante, y yo creo que lo que ustedes han dicho es correcto, precisamente. Yo no lo había pensado en lo que refiere a los ángeles, pero sí tienen un libre Claro, albedrío. obviamente sí, porque una tercera parte de ellos rechazó Así es. a Dios y se fue con Lucifer. Ese mismo principio se aplica con el hombre. Todos estos ángeles que estuvieron de acuerdo con Satanás, la Biblia dice que una tercera parte de la cantidad que estuvo allí lo hicieron. Ellos eventualmente estarán en el abismo y entonces en el lago de fuego y azufre. Y estarán allí para siempre, llorando y crujiendo sus dientes, igual como los millones de seres humanos que no sirven a Dios, que no obedecen al Señor. El libre albedrío es un factor muy importante en nuestra vida para Dios. Dios quiere gente que le ame Así es. y no que estén obligados a que le ame. No podemos obligar a la gente a que nos ame, pero es un libre albedrío aún enfrente de la muerte segura, como mencionamos momentos atrás. Eso es lo que Él desea. Se pueden imaginar, bueno, creo que sí podemos, cómo fueron las cosas para Adán y Eva vivir en esa relación perfecta con Dios y después escoger rebelarse contra Él. Similar a lo que va a suceder en el final del milenio. 1000 años Jesucristo va a reinar y gobernar. Pero después, al final del milenio, va a probar a la gente. ¿Cómo o cuánto tiempo piensan ustedes que Adán y Eva vivieron para Dios antes de ellos pecar en contra de Dios? No sé si lo sabemos. Pero aquí está la posibilidad. El número 40 en el diagrama de Dios es el número de probación. Jesús ayunó 40 días y noches, Moisés ayunó 40 días y 40 noches, y creo que Elías también, ¿no? Y yo creo que vivieron para él 40 días y 40 noches antes de rebelarse en contra de Dios. De cualquier manera, cualquier tiempo que haya sido, no había naturaleza pecaminosa. Así Ni siquiera es. podemos comenzar a imaginarnos eso, pero esa relación perfecta con Dios y después rechazarlo a Él. Así es, así es. Cuando comparamos la tentación de Adán y Eva, Suban el volumen, por favor. si comparamos la tentación entre Adán y Eva y Satanás y Jesús en el desierto, Adán y Eva los vemos en una condición perfecta, fallando, y Jesús en la peor condición, sobreviviendo, y es por la relación con Dios. Y bueno, tenemos que entender que la tentación de Jesucristo fue una tentación real. Lo fue, claro que No sí. fue ningún tipo de pseudo tentación, realmente lo fue. Yo sé que usted ha visto el desierto de Judea, yo también, y hablamos de que no hay nada ahí, así que hubiera sido muy difícil que él lo hiciera. Y bueno, estaba hablándole a los estudiantes ayer, hablando del hecho de que Satanás los dejó durante una temporada, así que no se trata como que Jesús fue tentado al principio de su ministerio y al final de su ministerio nada más. Él se fue durante una temporada, y en el griego la temporada significa un tiempo específico. Así que nosotros sabemos, yo creo que, regularmente Satanás hubiera tratado de hacer que Jesucristo confiara en su propio poder. Podemos aumentar este volumen un poco más acá, que casi no entiendo lo que dice Mike. Bueno, no sé si puedo acercar esto más, pero estaba diciendo que yo creo que cuando Jesús fue tentado al principio de su ministerio, sabemos que él fue tentado al final, porque en el huerto del en el huerto del Getsemaní tenemos la tentación en la que él estaba pidiendo al Padre que si había otra manera, otro plan, un plan B, hazlo, Señor, mas sin embargo no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que la tentación de Satanás o de Jesucristo, la prueba de Jesucristo,
Yo no creo que fue solamente en el principio y al final de su ministerio. La Biblia dice que él lo dejó durante una temporada que es un tiempo ilimitado de tiempo, muy corto, pero limitado. A través de su ministerio también él habría tenido que reprender al diablo y no confiar en sus propias habilidades. Así es, muy bien. Una cosa que sí sabemos es que él no cedió en lo absoluto, Así es. ni siquiera un poco. Él llegó al final de su vida y ministró, Satanás no tiene parte de mí, o parte en mí. Gracias a Dios por eso. Ningún ser humano que jamás ha vivido puede decir eso, solo Jesucristo. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Hermano Swagger, quiero mencionar que cuando hablamos de la angelología y todas estas cosas, la gente se obsesiona casi con el tema. Si ese es el caso, y no es nada nuevo, este ha sido el caso desde que podemos nosotros comenzar a pensar, pero eso es no entender el punto de la historia. La Biblia no se trata de ángeles y la única vez que nosotros vemos a los ángeles mencionados es su relación con la humanidad y los seres humanos con respecto al plan de Dios, pero el Señor nos da todo lo que Él quiere que nosotros sepamos y entendamos. Hay elementos con respecto a los ángeles y Lucifer, que Él no nos da esos detalles, eso está envuelto en los misterios de Dios, pero los cristianos muchas veces se terminan distrayendo muchísimo con el tema de los ángeles y demonios y diferentes cosas. La Biblia es la historia de la creación del hombre, la culpa del hombre y la redención del hombre. Y gracias a Dios que el fin de la historia es un buen fin, el mejor que se puede llegar a tener. No es la historia de los ángeles, claro. Y esa es una de las preocupaciones. No es malo estudiarlo y está en la palabra de Dios y todo y cualquier cosa que esté en la palabra de Dios es de interés y debemos estudiar. Pero yo creo que fue Charles Spurgeon que dijo, donde la Biblia está callada en ciertas cosas, probablemente también nosotros debemos callarnos en eso. En otras palabras, no exagerar demasiado o entrar a superstición y otras cosas. Así que, especialmente en esos tiempos hoy, el día de hoy, tenemos que discernir y no estar distraídos. El diablo está más que feliz en convertirse en distracciones, pero la gente se entretiene cuando comentarios que se hicieron aquí acerca de ángeles bebés o de ángeles. Mi consejo es que no se enfoquen demasiado en los ángeles, sino con el enfoque de la palabra de Dios y lo que es. Eso es verdad, pero lo que acabas de decir que dijo Spurgeon, lo que dice la Biblia al respecto, definitivamente tenemos que buscar entenderlo. Bueno, tenemos que entender básicamente todo lo que está sucediendo. Hay un tema muy importante sobre los ángeles, demonios, el infierno y otras cosas, pero lo que tenemos que saber es que el Señor claramente nos ha dicho y no tenemos que ir más allá. O nosotros estamos entrando, en mi opinión, en realmente más superstición que no edifica o ayuda, solamente divide. Bueno, una reunión sucedió 8 o 10 años atrás en otro estado y allí habían grandes multitudes y decían que las plumas de ángeles estaban cayendo, pero bueno, los ángeles primero que nada no tienen plumas. Hay querubines que sí, pero los ángeles no tienen plumas, no tienen alas. ¿Y por qué la gente es tan tonta de pensar cosas así, no? Vamos a decir, ir a una reunión a cientos de millas de distancia donde dicen que las plumas de los ángeles estaban cayendo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo? Hacen viajes así cada día, hay cosas así en todo lugar. Cuando ya estaba en la universidad se hablaba mucho del polvo de oro en las iglesias y de hecho un lugar en particular donde alegadamente era muy prominente, yo le pregunté si me podían traer un poco del polvo, pero no pudieron encontrar ninguno porque no estaba disponible el aceite que mágicamente salía de las Biblias también. Esa era una señal bastante grande entre aquellas personas que estaban buscando esas cosas. También los diamantes que caían del cielo, también
Muchas veces los tenían que barrer. pero nadie los encuentra. Bueno, sí, decían que estaban encontrándolos, supuestamente, Bueno, diamantes. no me parece. Todo esto es locura y superstición, es lo que es. Y no olvidemos, ya hablando en serio, que Satanás, él puede hacer cosas. Hay espíritus demoníacos que pueden operar y hacer cosas. Cuando uno se fija en Moisés en la corte de Faraón, sus magos y adivinos pudieron hacer algunos hechizos y otras cosas. Ahora, los milagros obrados por Moisés fueron mayores. Pero quiero decir esto, el hombre fue creado a la imagen de Dios. El amor que Dios tiene hacia el hombre, Él es mayor a cualquier cosa que veamos en cualquier otro lugar, porque Él creó al amor o al hombre de amor y lo vemos evidentemente como el caso. Y Él redimiría el acto de redención, que fue el acto más grande de amor que uno puede llegar a ver, la ofrenda, la dádiva de Jesucristo como el Cordero de Dios. Así que esto nos dice que somos amados muchísimo por Dios, y también pensemos en esto, estamos hablando de una tercera parte de los ángeles que rechazaron al Señor y cayeron. Pensemos en el número de seres humanos, mucho mayor a una tercera parte si nos fijamos en toda la gente que ha nacido desde el tiempo de Adán hasta hoy, que no creo que ha sido la gran mayoría, desafortunadamente, porque amplio es el camino que lleva a la destrucción y hay muchos que lo encuentran. Así que pensemos en esto, la creación más alta y divina de Dios, creados a su imagen, la gran mayoría de ellos rechazarían y rechazan la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Es importante resaltar, mientras estamos hablando de los ángeles, es que cuando morimos nosotros no nos convertimos en ángeles como algunos Correcto. creen. Cuando mi hermano falleció, queriendo decir algo muy bonito, dijo, Dios tiene otro ángel, y yo dije, no, él no es un ángel, él está regocijándose en el trono de Dios. Y como dijo Josh, Jesús murió por nosotros, él no murió por los ángeles, murió por la humanidad, así que no vamos a venir a ser ángeles. Y obviamente cuando la gente dice eso en un funeral o algo, uno no quiere realmente atacar a la gente, pero es importante resaltarlo, que no venimos a ser ángeles. Así es. Eso es verdad. El libro de Apocalipsis está lleno de ángeles. Realmente debemos de buscar aprender la mayor cantidad posible sobre eso de la palabra de Dios, ¿no? Son importantes en todo eso, muy importante. Bien, Donnie, Apocalipsis capítulo 17, versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? El ángel sabía que Juan se maravillaría de la escena que estaba delante de sus ojos y necesitaría una explicación. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto Representa a un ángel caído que ayudó a los líderes de estos imperios del pasado en sus esfuerzos para destruir a Israel. y no es, No fue activo durante la época de Juan. y ha de subir del abismo. Este poderoso ángel caído fue confinado al abismo hace unos 2300 años atrás y permanece allí todavía, y será puesto en libertad para ayudar al anticristo. Y ha de ir a perdición. Quiere decir que después de su aventura de ayudar al anticristo en la tierra, él será consignado al lago de fuego. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Expresa el hecho de que toda la gente que no es salva en la tierra durante la gran tribulación estarán asombrados mientras observan al anticristo, quien hará cosas que ningún otro hombre ha hecho jamás, y será por el ángel caído que le ayuda, pero del cual él no está consciente. Se maravillarán viendo la bestia que era y no es, No estaba obrando durante la época de Juan. aunque es. Será librado del abismo para ayudar al anticristo. Ahora, vamos a mencionar algo acá. Cuando en los próximos versículos o siguientes versículos se nos dice y se nos da información de ángeles caídos poderosos que ayudan en lo que refiere a estas naciones en particular, empezando con Egipto, Siria,
Medo-Persa, Babilonia, romanos y todo eso, nos dice en esencia que ángeles caídos ayudan a estos individuos, especialmente Alejandro el Magno, para tener el poder, conseguir el poder que tienen para operar esas naciones en particular como lo hicieron, siempre en oposición a Dios. Ahora les hago a ustedes una pregunta. ¿Piensan ustedes que aquí en los Estados Unidos poderosos ángeles caídos que no podemos ver, pero sí podemos sentir su presencia en ocasiones? ¿Piensan ustedes que hay algunos que trabajan en esta nación ahora mismo que están buscando echar el aviso al gobierno o destruirlo? Porque nos encontramos en un desastre, francamente. Esta nación, realmente nosotros no hemos vivido algo como esto en toda mi vida. Yo nunca he visto algo así. Y parece como que los que están a cargo están tratando de destruir la nación. ¿Piensan ustedes que demonios o ángeles caídos, demonios no son ángeles obviamente, pero ángeles caídos están buscando traer como consecuencia que ese robar, matar y destruir? Absolutamente. Creo que todo lo que vemos sucediendo es un resultado directo de poderes demoníacos y de ángeles caídos poderosos que han sido despachados por Satanás con el único propósito de destruir a esta nación, y realmente es para destruir a la iglesia. Así es. Eso es lo que está pasando. Está queriendo destruir a la iglesia para callar al Hijo de Dios. Y saben, nosotros acabamos de celebrar el Domingo de Resurrección y durante muchos años la costumbre ha sido que cada Pascua el presidente hace un discurso, tienen ellos una celebración de Pascua, pero esta fue el primer discurso que el presidente dio desde que todo esto comenzó, que no mencionó al Señor, nuestro Dios, de ninguna forma. Repite eso otra vez. Desde que comenzaron esta costumbre hace muchos años, cada Pascua, el presidente siempre tenía un servicio en el jardín, el huerto de las rosas, tenían una fiesta, un discurso, y este fue la primera vez en el que un presidente, desde que esa costumbre comenzó, que no mencionó a Jesucristo ni a Dios en lo absoluto. Eso asusta. Así que estos líderes están ciegos. ¿Por qué están ciegos? Espíritus de demonios. O ángeles caídos. Realmente no están a cargo. Están siendo conducidos a hacer lo que ellos hicieron. Ahora, ellos creen que piensan por qué están haciendo las cosas, pero yo creo que sus mentes están tan cauterizadas, sus conciencias están tan cauterizadas que están ciegos a lo que es bueno para la nación, y ellos están tan ciegos que todo lo que piensan que es bueno realmente es lo malo. Y eso es malo, y lo malo para ellos es bueno. No conocen la diferencia entre el bien y el mal. Pero aún son responsables por sus acciones, aún son responsables por sus acciones y por las consecuencias y la destrucción. Y no solo estoy hablando de la urna de votación, ellos son responsables por la destrucción. Cada bebé abortado y cada perversidad que sucede, cada vida de la gente que se destruye por causa de, usted dice pobres políticas, pero ni siquiera existe eso ya. Esto ya no es algo pobre, ni política pobre, ni sabemos en qué hoyo echar el relleno para las calles. No, esto es un ataque directo a todo lo que es bíblico y escritural. Y eso es bastante claro, que toda área de la vida y que están atacando, se puede rastrear lo que la palabra de Dios tiene que decir. Ellos están completamente en contra de ello. Así que sí, yo creo que estos poderosos ángeles caídos están dirigiendo a la nación, y los espíritus de demonios están presentando todos estos pensamientos, ideas y direcciones en la mente y el corazón de individuos. Gente tal vez no vemos en las noticias todo el tiempo, pero dan consejo y dirección. Pero ellos sí, sin duda alguna, van a tener que responder ante el Señor por sus acciones y serán responsables por sus acciones. Eso es verdad, así es. Pero pueden causar muchas dificultades mientras tanto. Lo están haciendo en este momento, y sabe, el pastor Donny dijo algo muchas veces y es muy cierto. El gobierno malo daña a la obra de Dios,
y démosle un ejemplo muy simple. Usted mencionó en el programa que la gente ha ordenado los programas, las Biblias, productos, y eso no puede llegar para poder hacérselo llegar a la gente, el material. Ese es un ejemplo donde las políticas malas, solo un ejemplo pequeño de cómo las obras malas, el gobierno malo, las políticas malas están dañando al pueblo de Dios. Y podemos seguir con la lista, pero el punto es que el gobierno malo daña la obra de Dios. Eso es una realidad, pero hay un esfuerzo que debe de ser llevado a cabo que puede detener eso. Y eso Amén. es la iglesia llena del Espíritu Santo, que ama a Dios y que tiene el poder para atar en la tierra Amén. y será atado en los cielos, para desatar en los cielos. Los espíritus ministrantes serán desatados en los cielos. Así que realmente en el punto central hay que culpar a la iglesia por lo que está sucediendo en esta nación y otras partes del mundo. Tenemos que orar por la situación En Ucrania. en Ucrania, claro que sí. Porque yo creo que ángeles caídos están dirigiendo esa situación también. Y la gente los están matando por los cientos, aún los miles. Y no solamente es que está simplemente sucediendo. Estas poderosas naciones, volviendo atrás cerca de 2000 años atrás, Egipto era gobernada por ángeles caídos y demonios. Asiria cayó en la misma situación. Todos estaban persiguiendo al pueblo de Dios. Cada uno de estos, Medo-Persa, Grecia, Roma, persiguiendo al pueblo de Dios. Y realmente nosotros tenemos que orar para que Satanás no haga como quiere en esta nación, que tratemos de detener, que no pueda detener el mover de Dios, que no pueda detener la iglesia, y eso es lo que él está tratando de hacer. Por eso es que la palabra de Dios dice que no peleamos contra carne y sangre. Sino contra Y nuestras principados armas y no son potestades. carnales. Finalmente, en última instancia, peleamos una guerra espiritual. Así es, así es. Hermano Dave, si pudiéramos añadirle al resto del versículo que dice contra principados y potestades, gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes celestiales en lugares celestes. Y eso describe la autoridad y los poderes demoníacos que están activos en el mundo el día de hoy. La Alemania nazi no fue bueno, eso no fue logrado solo porque eran brillantes e inteligentes así los es. alemanes y Hitler. Así Es lo que es. está sucediendo el día de hoy. Pablo lo sabía, Pablo entendía que había un espíritu detrás de todo lo que se estaba haciendo en el país. Yo estuve, me parece, John, ¿dónde es? Ese crematorio afuera de Múnich, Alemania. En Dachau. Yo estuve en ese lugar, Dachau, y yo abrí esas puertas de hierro que entraban en esos crematorios donde miles y miles de judíos fueron quemados hasta la muerte. Hermano Swagger, yo estuve ahí a los 9 años de edad y yo recuerdo que no sabía a dónde íbamos. Mi padre solamente llegó, éramos parte de la Fuerza Aérea Canadiense y él quería ir a diferentes campos de batalla y yo no tenía ni idea del por qué estábamos ahí. Llegamos al estacionamiento, pero al acercarnos, y yo lo puedo ver en mi mente, en cuanto llegamos al área de las barricadas, yo dije, ¿por qué estamos aquí? Y había una opresión. Y yo recuerdo a mi hermano que decía que él vio una visión, y no éramos salvos, pero él vio una visión del interior del crematorio. Y bueno, jamás nos dejó eso. Simplemente hay un espíritu ahí. Y no hay duda de que había un espíritu demoníaco ahí en Dachau. Bueno, definitivamente había un espíritu demoníaco sobre toda Alemania en aquel tiempo y Adolfo Hitler fue guiado por demonios. Y yo eso no lo dudo. Si se hubiese podido ver el mundo espiritual, habitualmente no podemos. De vez en cuando el Señor nos da un sueño, una visión, algo así, para ver algo, ¿no? Pero principalmente pues no es así. Pero sí sabemos que esas cosas existen, ¿no? Y en nuestro futuro está realmente la persecución más terrible de todas. Allí es cuando el anticristo se presentará al mundo. En este mundo se presentará él y destruirá cientos de miles hasta millones de creyentes, ¿no? Y eso está en nuestro futuro. Hermano Swagger, el doctor Gray en su sesión en campaña, él hizo una declaración. El viernes en la tarde él dijo que
Sí, él cree que un gran avivamiento viene como el que nunca hemos visto antes, pero también la persecución más grande que jamás hemos visto antes también viene. Así que la iglesia debe orar como nunca ha orado antes. Aún es. antes del arrebatamiento vamos a ver un gran avivamiento, pero también vamos a ver gran persecución y tenemos que estar orando y buscando el reino de Dios. Es una de las razones por las cuales creo que el Señor nos ha instruido a empezar el tiempo de oración en todo el mundo. Él me dijo hasta cómo llamarlo, tiempo de oración en todo el mundo. Y aparte del mundo espiritual, nunca ha sido posible porque la tecnología no existía para tener un tiempo de oración en todo el mundo, pero ahora sí podemos. Se puede llevar a cabo y le doy gracias a Dios por las notas, correos electrónicos que estamos recibiendo a través de la televisión, diciéndonos que se unen a nosotros los sábados en la mañana a las 9 de la mañana en el horario que es, ¿no? Y el sábado en la noche a las 6 p.m. por una hora de oración cada uno. Y yo creo que esto es mucho más importante de lo que nos damos cuenta o imaginamos. Así que tenemos solamente unos cuantos minutos restantes. Donnie, por favor, versículo 9. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Es la mente que sabe y conoce la palabra de Dios. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Representa los 7 imperios que fueron controlados por falsas religiones, es decir, demonios. Y son 7 reyes. De hecho, se refiere a las 7 cabezas hablando de los líderes de estos imperios, quienes hayan sido. 5 son caídos. 5 de los imperios cayeron durante la época de Juan, y estos eran Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y 1 es. Se refiere al imperio romano que estaba en existencia en la época de Juan y por lo tanto pudiera referirse en el presente. El otro aún no ha venido. Y ahora esto está llegando a nuestro tiempo acá. Este tiempo en particular, aquí está, en nuestro futuro. Se refiere a las 10 naciones, esa confederación simbolizada por los 10 cuernos que en el tiempo de Juan aún no se habían manifestado y de hecho aún todavía ha venido. Y como dije momentos atrás, eso va a suceder cuando 10 naciones se unirán con el propósito de destruir a Israel. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Los 10 cuernos serán la 7ª cabeza y se refiere a las 10 naciones que surgirán dentro de poco y perseguirán a Israel, lo que ocurrirá probablemente en la primera mitad de la gran tribulación, un periodo de tiempo de unos 3 años y medio. Y esto es algo que está en nuestro futuro. Él cita estos poderosos imperios que tratan de destruir a Israel ya miles de años atrás y también habla de lo que está a punto de suceder en el futuro no lejano. Y cuando dice y el otro aún no ha llegado, bueno, eso pronto se va a cumplir. Fue escrito 2000 años atrás por Juan en la isla de Patmos, pero va a suceder. Tan cierto como el pasado sucedió, realmente el futuro va a suceder también. Muy bien, adelante, por favor. Bueno, tenemos unos cuantos minutos más. Y la bestia, Ángel caído. que era y no es también el octavo. Este ángel caído ayudará al anticristo y dirigirá el 8º imperio para perseguir a Israel. Y es de los 7. Se refiere al hecho de que él ayudó a todos los imperios del pasado, con excepción de Roma, en sus esfuerzos para perseguir a Israel. Pero este ángel caído dio la mayor ayuda a Alejandro el Magno, quien encabezaba el imperio griego. Sabemos que esto es posible porque Juan en su visión dijo, y la bestia que vi era como un leopardo. Aquel animal es uno de los símbolos de la antigua Grecia. Y va a perdición. Se refiere al hecho de que a pesar del poder y los planes, el infierno eterno será el merecido lugar de este príncipe satánico. Lo mismo se aplica a Satanás, el anticristo, el falso profeta, todo ángel caído, todo espíritu demoníaco y de hecho todos los redimidos que hayan vivido. Así que son tiempos muy desagradables en la gran tribulación, damas y caballeros.
peores que lo que el mundo jamás ha visto en toda su historia, pero por la gracia de Dios no vamos a estar aquí. Amén. Jesús vuelve otra vez. Alabado Dios. Puestos de pie, por favor. Amazing grace, how sweet the sound of that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. One more time, please. Una vez más, por favor, alabado Dios. Was grace that taught my heart to feel and grace my fears relieve. How precious still that grace of me. The hour I first believed. Heavenly Father, Padre Celestial, toma estas palabras que se han entregado esta noche al corazón de tu pueblo. Levántanos sobre las tinieblas y establécenos en una tierra más alta. Te amamos, Señor, te damos honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos el domingo en la mañana si el Señor lo permite.